Examiné el suelo frente a mí y se sentía firme. Ve despacio, Jim. ¿Todo bien? Di un paso y me hundí hasta el tobillo. ¡Wow! Di otro paso. Se sentía firme. Así que avancé. Muy bien. Me golpeé contra la nieve. Sabía que no podría detenerme. Grité, ¡nos caemos! Me movía en la oscuridad. Y me di cuenta de que era una gran grieta. Si Mike no logra agarrarse en la superficie, entonces nadie puede evitar que ambos caigan. Parecía avanzar muy lentamente. Pude pensar sobre lo que sucedía y lo que podría pasar. Y cómo íbamos a aterrizar. Fue un terror absoluto. Estaba atado a Mike, así que pensé que pronto la cuerda me detendría. Mientras Jim se desliza hacia abajo, piensa que con un buen agarre Mike los detendrá de caer. Unos 3 metros. 6 metros. 12 metros. Mike debía frenarnos. Extendí mi mano y podía escuchar lo rápido que me movía por el ruido del guante rozando la pared en la oscuridad. Me desplacé y se sentía como caer al vacío. El lazo en mi muñeca se había soltado. La piqueta cayó, no podía detenerme. Ahí mi mente vio que había caído 15 metros. Pensé, si estoy a 15 metros y hay 15 metros de cuerda entre Mike y yo, significa que él está al borde de la grieta. Voy tan rápido que va a ser difícil atraparme. Y pensé, vamos Mike, afiánzate por favor. Porque ya llegaba al borde. Sentí la cuerda tirar y luego aflojarse. No sabía bien qué significaba. Una sensación de impotencia y una especie de tristeza, porque ahora no hay nada que podamos hacer. La brutal caída de Jim y Mike desata el terror de todo escalador. Una avalancha. Me quedé atónito. Jim está completamente atrapado y no puede moverse. Sentía el peso presionando mi cuerpo. No podía creerlo. Había sobrevivido esa caída y estaba enterrado vivo. Sobre él hay solo un pequeño espacio de aire y esos minutos asfixiantes. Ayuda. No puedes controlar el miedo. Simplemente surge.
No podía ver bien cómo salir de la nieve. Me sentía impotente. Solo debo sentarme y esperar morir cuando se me acabe el oxígeno. Desesperado, él reúne cada último átomo de fuerza para intentar encontrar una salida. Concentré toda mi fuerza en mi mano derecha. Empujé con fuerza con mi brazo derecho hacia arriba. Jim sobrevivió, pero no hay señal de Mike. ¡Mike! ¡Di algo, amigo! Escuché a Mike responder, cerca de mí, y escuché un gemido. ¡Mike! ¡Mike! Sabía que estaba herido. Sin que lo detengan, Mike ha sufrido la fuerza completa de la caída. ¡Mike! ¡Mike! Lo escuchaba respirar con dificultad. ¡Mike! ¡Respóndeme, amigo! Cavé más rápido. ¡Di algo, amigo! Escuché a Mike exhalar y no inhaló. Entonces pensé, no puede ser que no respire. Seguro pasé por alto el sonido. Mikey, quédate conmigo, amigo. Mikey, Mikey. No podía creer lo que pasaba. No respiraba y tenía que hacer algo. ¿No? ¿Qué? Quédate conmigo, amigo. Mike. No obtuve respuesta. Sentía cómo el miedo se apoderaba y comenzaba a hervir dentro de mí. Volví a revisar. Busqué su pulso, pero no había señales. No puede ser cierto. Por favor, no. Despierta, tenemos que salir. ¡Vamos, Mike! ¡Maldita sea! Comencé a temblar y las emociones empezaron a surgir de mi interior. Luego de 4 años y muchas horas escalando, Jim perdió a su amigo. Puse mi cabeza en su pecho y lloré. Mi amigo se fue y yo lloraba. Jim está solo, atrapado a 24 metros en una grieta, sin su compañero y sin opciones de poder escapar. 5:45 p.m. Si salgo de allí sin colapsar ni morir, sería un éxito porque me encontrarían y podrían encontrar a Mike. Nos hallarían a los dos. Saldríamos de ahí.
y veía cómo el clavo se movía y la sangre se congelaba. Me di cuenta lo que indicaba, el avance que había hecho. Era un juego psicológico de mostrarme que, aunque era doloroso, lento y aterrador, avanzaba. Tras varios metros y horas infernales, Jim llegó al desplome. Es lo único que lo separa del borde de la grieta. Estaba cerca. Para superarlo y salir con vida, debe arriesgarse. Tenía un problema. No llegaba más allá del borde. No puedo hacerlo. Sube un poco. Pensé, debo hacerlo, no tengo opción. La opción de Jim era intentar subir por el borde del desplome. Si comete un error, caerá hasta morir. Respiré. Logré asegurarme al tornillo superior y quité la piqueta del tornillo inferior para agarrarme. Me di cuenta de que acababa de cometer un grave error. Jim rompió la regla de oro. Se ha atado al pecho en lugar de a la cintura. El arnés me apretaba el pecho, dejándome sin aliento. Una voz me decía que se había terminado, que moriría colgado. Jadeaba intentando respirar. A veces conseguía aliviar un poco el peso fijando una herramienta en la pared. Respiraba y me resbalaba, volviendo a caer sobre el arnés que me apretaba. Debía soltar el tornillo. A menos que encuentre un poco de energía, Jim sabe que le quedan segundos de vida. Cuando miré hacia abajo ya estaba a unos 18 metros. Me di cuenta de que había llegado al límite de lo que creía que podía ser la escalada. Finalmente, habiendo logrado lo que parecía imposible hace unas horas, Jim sabe que le queda poco para llegar y salir. Estaba tan agotado por lo que había hecho. Me pregunté si tendría la fuerza suficiente para poder llegar hacia la superficie. Pero el sol se va poniendo rápidamente y las temperaturas comienzan a caer drásticamente. Jim se desespera por llegar lo más rápido posible. Y pensé, si puedo escalar libre, podría escalar 4 o 6 metros en minutos. Saldré en un minuto. Sentía mucha energía. Me atraía la idea de que con solo un minuto de energía y esfuerzo, estaría afuera. Escuché la voz de Mike muy clara. Me decía que no lo haga. Me decía que no tenía fuerza y podía resbalar y caer, y se acabaría. No corras riesgos.
Esas palabras le marcan la diferencia entre vivir y morir. Sin importar qué tan complicado sea, Jim debe seguir escalando. Ya no podía sostener la piqueta. Ese peso se volvió demasiado para mí. Me estaba quedando con poca energía. 6 p.m. Luego de más de 5 horas escalando 24 metros, alcanza la superficie. Pero a menos que se agarre firmemente a la delgada capa de nieve, podría caer de nuevo dentro de la grieta. No quería creer que podía caer de nuevo al fondo y volvería a donde comencé en el último segundo. No puede terminar así. Y esta voz emocional en mi mente me gritaba que haga algo. Me daba confianza, decía que me lance. Miré justo hacia donde había visto a Mike antes de caer y vi dónde estaba. Había un gran surco en la nieve que me demostró que Mike había luchado muy duro para frenar. Me desaté de la cuerda. Desatando la cuerda que lo conecta con Mike, Jim cumplió con su deber hacia su mejor amigo. Y la familia de Mike podrá llevar su cuerpo a casa. La emoción que reprimí dentro durante más de 5 horas se desbordó. Solo repetí en voz alta, estoy vivo. ¡Aquí! El pedido de auxilio de Jim fue escuchado por 2 guardabosques y voluntarios. Ahí supe que me habían visto. ¡Aquí arriba! Me ayudarían. El cuerpo de Mike Price fue recuperado al día siguiente, y gracias a él, Jim sobrevivió con solo heridas menores. Antes de regresar a casa, solo quedaba algo por hacer. El último día juntos, Mike y yo hablamos sobre comer un buen bistec y un par de cervezas. Así que fui al bar. Y pedí 2 cervezas, una para mí y una por Mike. Gracias. Y bebí ambas. Desde el accidente, Jim no perdió su amor por las montañas. Enseña a nuevos escaladores a respetar la naturaleza. Cada año, el 21 de junio, realiza una escalada especial para celebrar la vida y los momentos que él y su amigo pasaron en las montañas. Día 1. Amanece. Los 2 hombres parten para el ascenso final. Una pared de hielo. Uno de los ascensos más duros de los Alpes. No hay cornisa donde puedas descansar.
Es muy agotador para tus músculos de las pantorrillas. Es como estar todo el día en puntas de pie. Al mediodía del segundo día nos sentíamos bastante confiados. Sentíamos que íbamos a llegar a la cima en pocas horas. Hicieron un gran progreso. Pero a 250 metros de la cumbre, las condiciones cambian de repente. No me gustan esas nubes, amigo. El cielo estaba completamente despejado. Un minuto después miramos y había nubes por todos lados. Nos dimos cuenta de que se nos venía una tormenta bastante fuerte. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a nevar. Simplemente se volvió fenomenal. Rápidamente se puso muy intensa. En solo unos minutos, los dos escaladores fueron azotados por una feroz tormenta. Pero no nos preocupaba mucho. Nadie espera escalar una montaña así, sin encontrarse con mal tiempo. Pero lejos de parar, la tormenta se intensifica. Nunca había experimentado algo así. La nieve se acumulaba sobre nuestras espaldas y mochilas. Literalmente más rápido de lo que podíamos quitárnosla de encima. Y de repente, la nieve fresca provoca lo que más temen los escaladores: una avalancha. Tienes que aferrarte a tus piolets lo más fuerte posible. Cerrar los ojos y esperar a que pase la avalancha. Fue espantoso escalar en esas condiciones. Realmente duro. Los amigos se aferran a la montaña. Saben que cada paso podría ser el último. Fue cuestión de sobrevivir. Por momentos directamente no podíamos vernos. Era simplemente imposible escalar en esas condiciones. Fue muy difícil. Y enfrentan una decisión de vida o muerte. ¡Jamie! ¡Qué duro que está esto! ¿Qué haremos? Abandonar la escalada significaría descender 1000 metros de hielo traicionero. Intentar descender la escalada tan difícil que ya habíamos hecho en esas condiciones habría sido casi suicida. ¡No vamos a caer, amigo! ¡Estamos muy cerca! ¡Allá está la cumbre! Su única opción es seguir escalando. Si pudiéramos llegar a la cumbre, estaríamos a salvo de las avalanchas. Podríamos cavar y refugiarnos y esperar a que pase la tormenta. Siguen luchando, pero avanzan muy lento. Estaba comenzando a oscurecer. De repente mi piolet derecho empezó a soltarse. Jamie necesita ambos piolets. Son su única forma de escalar. Debe continuar y rezar para que la cabeza del hacha no se suelte. Realmente estábamos yendo muy lento. La escalada era muy ardua y agotadora. Y, por supuesto, aterradora.
En la furiosa tormenta y con un piolet roto, los dos Jamie saben que lo que era una emocionante aventura se convirtió en un ascenso potencialmente mortal. Comenzaba a pensar que nunca llegaríamos a la cima. Parecía que no iba a terminar nunca. Pero de repente, Jamie gritó. ¡Ya casi estoy! Sabía por su tono que lo había logrado. Estaba en la cima. De repente, los dos estábamos en la cima. Y eso fue genial, fue fantástico. En la cumbre, los dos Jamies pueden descansar y esperar a que la tormenta pase. Pero la cresta es solo una fina capa de hielo, de 1 metro por 1,5 metros, con un precipicio de más de 300 metros. El lugar al que llegamos era una arista de hielo. ¡Dios mío, Jamie! ¿Qué estamos haciendo aquí? Todo estará bien. Es solo por esta noche. Debemos confiar. ¡Como digas! Estábamos totalmente desprotegidos y expuestos al viento, a la nieve y a esas enormes caídas a ambos lados. Era un lugar aterrador para pasar la noche. Se meten en sus bolsas impermeables, utilizadas para refugios de emergencia. Es su única protección. Comimos casi todo lo que teníamos. Aún quedaban un par de paquetes de galletas y algunas barras de chocolate. Solo nos quedaba eso. Nuestra mayor preocupación era el agua. Era demasiado arriesgado encender el hornillo para derretir nieve y obtener agua. Sobrevivirán solo un tiempo sin agua. Su esperanza es que la tormenta pase. Jamie y yo compartimos muchas aventuras de montañismo, pero esto era lo más aterrador hasta la fecha. Solo pueden resguardarse, sabiendo que un mal movimiento podría llevarlos a una caída mortal. Había que resistir la noche y confiar en que la tormenta pasara. Avanza la noche. Lejos de amainar, la nevada empeora. Nos invadió la idea de que no podríamos sobrevivir indefinidamente. Se abrió el cielo. Jamie, se despejó. Por primera vez en días, pudimos ver los picos de las montañas al otro lado del valle. Escuchamos ese inconfundible zumbido. ¡Hey! ¡Hey! ¡Estamos aquí! Nos vieron de inmediato. Ese fue un momento realmente increíble. Nos habían rescatado, estábamos en el valle, tomábamos un baño caliente, comíamos, y eso era lo único en lo que pensábamos. Pero mientras el helicóptero intenta mantenerse sobre ellos, es empujado por el feroz viento. ¿A dónde van? Me di cuenta de cuál era la dificultad. Que no pudo mantenerse quieto cerca nuestro debido a las enormes corrientes de aire ascendentes.
Una y otra vez, el helicóptero se ve obligado a regresar. Finalmente, el piloto logra acercarse lo suficiente. Literalmente podíamos ver su rostro. Lo movía de un lado a otro como un juguete. ¡Ay, vamos! ¡Vamos! En cualquier momento parecía que podía estrellarse contra las rocas de la cornisa. Y al final, el piloto pierde su batalla contra el viento y debe abandonar el rescate. ¡No! No puedo describirlo. Estábamos deshechos. Nos quedamos allí, en la montaña. Nos sentíamos más solos. Tras ver gente luego de días y ser abandonados de nuevo a nuestro destino. Miles de metros arriba en una montaña, sin comida, agua o refugio. Ya no hay esperanza de rescate. Pero el breve respiro en el viento permite usar el hornillo para convertir el hielo en agua. Fue Jamie quien lo sugirió. Pensé que estaba loco por intentar encenderlo en esa cornisa. Fue algo increíble. La primera vez en 3 días en probar un líquido. Tener un té caliente y dulce fue simplemente increíble. Y eso nos permitió sobrevivir esa noche. Pero el placer es efímero. El fin del gas significa que no hay más agua. Y todavía están muy deshidratados. Era increíble cuán lejos habíamos llegado. Pero empezamos a perder la batalla por sobrevivir. Es la peor tormenta en un siglo. Y el viento es de 130 kilómetros por hora. Esta nueva tormenta era mucho más severa. Mucho, mucho frío. En estas condiciones, el cuerpo humano simplemente no puede sobrevivir. Avanza la noche y la temperatura desciende muy por debajo de cero. Las bolsas de dormir se volvieron inútiles. La nieve se había metido, las había humedecido, y luego esa humedad se congelaba. Con cada hora, nuestro optimismo menguaba. Durante la noche, comenzamos a perder la batalla. ¿Dónde diablos estamos? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Jamie se ponía más confuso. Él no parecía saber dónde estábamos. Jamie Fisher está empezando a delirar. Con hipotermia, sus órganos están comenzando a fallar y no llega suficiente sangre a su cerebro. ¡Vamos, Jamie! Sé dónde estamos, Jamie. Dime dónde estamos. No sé. No lo recuerdo. ¡Vamos, Jamie! Dime dónde estamos. ¡Vamos! ¡Jamie! Día 5. De ese día solo recuerdo desesperación. Durante la noche, la bolsa de Jamie Fisher se abrió. Sabiendo que su amigo necesita calor, Jane y Andrew intenta cerrarla. La agarré y de repente noté
que no podía mover los dedos. En un instante, ambas manos se congelaron por completo. Tiene las manos congeladas. Sus tejidos se convirtieron en hielo y están irreparablemente dañados. Recuerdo que en un gesto inútil golpeé mis dos manos, una contra otra, y escuché un sonido seco. Sonaban huecas. Mis manos eran como pedazos de carne congelada. Como montañista, siempre temes la congelación, porque si tus dedos se congelan, no puedes hacer nada. Estás jodido. Jamie está paralizado. Mira impotente cómo su mejor amigo, con hipotermia avanzada, empieza a desvariar. Tenemos que irnos. Me tengo que ir. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Jamie. Realmente Jamie empezó a delirar y se agitaba por todos lados. Jamie, ¿qué estás haciendo? ¡Tenemos que irnos! Jamie. ¡Tenemos que irnos! Jamie, quédate aquí. Si no hubiera estado atado a la montaña, tal vez se habría caído. No, Jamie. Vas a empujarnos al precipicio. Jamie, vamos a caer al precipicio. Yo desesperadamente traté de regresarlo, recordarle en qué montaña estábamos, qué estábamos haciendo allí. ¡Tenemos que irnos! Pronto me di cuenta de que la hipotermia realmente lo estaba afectando. Y no podía hacer nada para detenerlo. Tras 5 días luchando por sobrevivir, los escaladores están a solo horas de la muerte. No había manera de que pudiéramos bajar vivos de esa montaña. Sus manos y pies ahora son bloques de hielo. Jamie Andrew no puede hacer nada por su mejor amigo. Cuando la temperatura de Jamie bajó, su cerebro dejó de recibir oxígeno. Eventualmente, ese delirio dio paso a inconsciencia y finalmente simplemente dejó de moverse. Y cuando vi que eso le ocurría, sabía que realmente era el final, que ya no había esperanza. Y por supuesto, con mis manos congeladas no podía hacer nada. Al final, Jamie se fue primero y yo tuve que presenciarlo. Pero no tomó mucho tiempo. Obviamente, no era consciente de lo que ocurría. No estaba sufriendo. Y recuerdo estar sentado allí, dándome cuenta de que era el final. Que era el final para Jamie. Y lo era para mí también. No había forma de que alguno de nosotros saliera de esa montaña con vida. Día 7. Tiempo después, y no tengo idea de cuánto tiempo después, vuelvo a abrir los ojos.